El diario de Greg, o el personaje más sociópata de la historia del cine. El diario de Greg es una película del año 2010 dirigida por un tal Thor Freudenthal, pero no nos importa tanto él, porque no dirigió ni la segunda ni la tercera, que son las mejores, sino que nos importa más su creador original, Jeff Kinney. Porque sí, el diario de Greg comenzó como una serie de libros sobre un pibe llamado Greg que escribe en un diario las cosas que le pasan en su día a día. El libro fue un éxito desde que salió, y yo recuerdo haber leído hasta el octavo, creo que me salté el 7, pero ya no me acuerdo, y están todos bastante bien, pero a día de hoy hay 21 libros. 21. Es imposible que haya mantenido la calidad por tantos libros. No envejece más el pibito. A día de hoy existen varias películas del diario de Greg. Está la trilogía original, que es la única existente y el resto podrían desaparecer de la faz de la tierra. Está ese horrible reboot que intentaron hacer con otros actores que ya con solo ver al cast, saber cómo les fue y más o menos la historia, menos mal. Pero menos mal que no la he visto porque ya sé que voy a terminar sufriendo. Y a Disney también le pintó últimamente hacer adaptaciones animadas de los libros, que tampoco les estuvieron yendo muy bien, pero no tengo tanta idea de cómo son. La primera película del diario de Greg adapta el primer libro de la serie, con alguna que otra diferencia en alguna cosa, pero en general se mantiene fiel al material original. Creo que es la película más floja de la trilogía, sin sacarle ningún tipo de mérito, pero como que no puedo hablar de la segunda directo sin pasar por la primera, ¿no? Antes de comenzar, no olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse cuando subo uno nuevo. También acuérdense que tengo un Instagram donde aviso cuando subo video y un Letterboxd donde pueden ver qué tan gordo cine soy. Arrancamos. La película comienza con la tapa de un diario, el diario de Greg, marcando el mes de septiembre. Roderick, el hermano de Greg, y despertar sexual para toda una generación de mujeres, despierta a Greg, este nene, diciéndole que va a llegar tarde a su primer día de middle school. Que middle school en Estados Unidos, según tengo entendido, va de sexto a octavo. En términos latinoamericanos es como que primaria termina en quinto y después tiene una etapa que pasa por sexto, primero de secundaria y segundo de secundaria. Después ya vendría la high school, que comenzaría en nuestro tercero de secundaria y termina en sexto. Es como que arranca en el liceo un año antes, por así decirlo. ¿En qué estaba? Greg, que es re chiquito y tierno, pero no se dejen engañar, es un ser perverso, se apura mientras apronta para la escuela. Medio en calzones y con la remera en la cabeza, se tira cereal en la boca, se llena la cara de leche, esto es bastante raro ahora que pienso, y se mete azúcar en la boca, como para endulzar, ¿no? Mientras se lava los dientes y se ata a los championes, se le cae una silla, haciendo que entre el padre de la familia y Chad de los Chads, Frank, que es interpretado por Steve Zahn. Qué tipazo, cada vez que lo veo en una peli me pone de buen humor. Frank le dice a Greg que la escuela arranca la semana próxima y que son las 4 de la mañana. Greg les dice a su padre que fue culpa de Roderick. Obviamente Roderick, completamente mastermind, se hace el dormido. Después de los créditos tenemos a Greg hablando a cámara. Tranqui que esto no va a pasar mucho. Igual sí vamos a tener narración porque bueno, la película se llama El diario de Greg, no la vida de Greg. Acá aprendemos que el diario se lo compró su mamá para que escriba sus pensamientos y que Greg accedió porque cuando sea famoso va a tener cosas más importantes que hacer que hablar sobre su vida. ¿Qué tipo narcisista? Greg nos dice que él está pronto para la middle school, pero no piensa lo mismo de su mejor amigo Rowley, que es este tipazo. Who wants to see a movie about a kid who's stuck in middle school with a bunch of morons? You talking to me? Greg se despierta para su primer día de escuela, pero antes se fija en la ventana que sea de día, por las dudas. Roderick lo hace oler su sobaco y le dice que para sobrevivir en middle school, nunca mejor dicho en Disparos Unidos, no debe hacer nada, absolutamente nada, ni siquiera juntarse con Rowley. Roderick y Greg son re haters de Rowley, pero es más bueno el pibe, no nació para el entorno hostil del sistema educativo estadounidense. Greg se sienta a desayunar mientras su hermano chico, Manny, desayuna sentado en la pelela. ¿Por qué Manny sigue haciendo pis en la pelela? Porque Greg lo traumó diciéndole que en el water hay un monstruo que se lo puede comer. Greg entra a la escuela y vemos que es todo un quilombo. Lo peor es que parece exagerado, pero seguro que es así en la vida real. Greg va caminando mientras nos cuenta por qué la secundaria le parece una pésima idea y la mayoría de sus inseguridades vienen porque todavía no pegó el estirón, mientras muchos otros sí. Igual está Ravi de Jesse, que es el más petizo de todos, entonces Greg se salva del bullying. Este colorado lo saluda a Greg y Greg lo ignora. Es un sorete, es la única persona en toda la película que te saluda de forma amistosa, aparte de Rowley, y vos lo tratás mal. If you're as discriminating as I am. ¿Cómo? Greg cancelado. Rowley llega vestido con este poncho. ¿Dónde está la biblioteca? Tipazo. Dice que volvió de Guatemala, pero Greg lo mira como si estuviera suicidándose socialmente. Déjalo ser al pibe. Mientras aprendan para gimnasia, vemos a Greg crear una escala de popularidad donde Rowley está en el puesto 154 y él en el 19. Esto es una sutil referencia a que Greg se adora un poco demasiado a sí mismo y es incapaz de ver sus propios defectos. Acá también se introduce a Fregley, este colorado que es tremendo rarito. Una banda de personajes había en la peli. El teacher de educación física, que es como un Ryan Gosling gordo, separa el piberío en dos equipos, uno con remera y otro sin remera, porque chaleco de color no había. Y van a jugar a un juego llamado Gladiador. Obviamente los pibitos desarrollados tienen que perseguir a los no desarrollados. Greg y Rowley escapan de los otros pibes mientras Ravi corre con la bandera del otro equipo. Pobre Ravi, murió a los 5 minutos de película. Greg y Rowley llegan hasta atrás de unas gradas y acá aparece Angie. Si leíste los libros, cuando viste esta peli por primera vez, seguro te preguntaste ¿quién chota es Angie? Porque nunca aparece en ninguno. Aparte la interpreta Chloe Grace Moretz, que seguro es la actriz más famosa entre todos los nenes de la peli. Bueno, Angie se introduce como una pibita pretenciosa de séptimo, o sea, un año mayor que los pibes, que está en contra del sistema educativo y decide saltearse educación física, escondiéndose
en las gradas para leer. Rowley se jotea con Angie, pero a Greg no le cae bien, porque obviamente Greg es incapaz de ver más allá de la superficie de las personas. Entonces, en vez de decir, mirá qué tipa interesante lo que plantea, lo único que ve es, qué tipa rara, si quiero hacer farándula, no puedo andar con esta. Al final Greg es parte de lo que está mal en el sistema educativo. Greg y Rowley se van de las gradas y descubren una feta de queso mohoso en el suelo. Greg lo está por tocar, pero Ravi, que revivió de la muerte, le dice que no lo haga. Me da mucha gracia el acento que tiene Ravi en la película. Seguro lo eligieron para que haga el estereotipo más de indio posible. Aparte, el personaje se llama Chirag Gupta. Es el nombre más indio que escuché en mi vida. ¿Cómo no cancelaron a Jeff Kinney por xenófobo? No sé. Ravi cuenta la historia del queso, que se fue pudriendo hasta que un niño lo tocó y arrancó la maldición del queso, que se pasa tocando a otra persona, hasta que se lo dieron a un alemán de intercambio que no entendía nada y cuando volvió a su país se llevó la maldición con él. Greg y Rowley intentan comer en la cafetería, pero todos son re soretes y nadie los deja sentarse. Eso está re mal, pero a Greg y a Rowley les falta plantarse un poco y sentarse igual. Onda, ¿qué le van a hacer? ¿Decirles que no lo hagan? Bueno, los muchachos terminan comiendo abajo de la basura con Fregley. Cuando termina el día, Rowley le hace la pregunta prohibida. You wanna come over and play? El resto de pibes se burlan de ellos por haber dicho jugar y Greg, en vez de pensar que el problema son los otros pelotudos que están celosos, piensa que el problema es Rowley. ¿Qué tipo banana? Creo que es medio obvio a esta altura, pero la película tiene el foco en la amistad entre Greg y Rowley y cómo Greg tiene que aprender a ser un mejor amigo, porque se va a mandar varias cagadas. Y es que cada película toma un tema distinto. La primera es sobre ser un buen amigo, la segunda se centra en el vínculo de hermanos de Greg y Roderick y la tercera es sobre el vínculo padre-hijo entre Greg y Frank. Greg llega a su casa justo al mismo tiempo que Roderick con su banda y me da gracia que usan el humo del caño de escape para que parezca que ese humo es de porro, pero como es una peli para niños no lo podían hacer directamente. Como cuando en Scooby-Doo sale humo de la máquina del misterio y es porque Shaggy y Scooby están cocinando. Guiño, guiño. Greg y Rowley se meten al cuarto de Roderick. I didn't know Roger was into motorcycles. El mejor chiste de la peli. Greg encuentra el viejo anuario de Roderick. Otra cosa que solo tienen los yankees. El anuario es básicamente un libro que tiene fotos de los alumnos. A Greg se le ocurre que para destacar tienen que aplicar alguna de las categorías de los favoritos de la clase. Roderick persigue a Greg por haber entrado a su cuarto y Rowley, el mejor amigo, hace tiempo para que Greg pueda escapar. No te aprecian lo suficiente. Roderick se queda esperando afuera del cuarto de Greg y a Greg le dan ganas de hacer pis. Pasa el tiempo y cada vez le dan más ganas, pero los campeones de Roderick siguen atrás de la puerta. Se anima a salir con una armadura improvisada y se da cuenta que Roderick dejó los campeones para hacer como si siguiera ahí. ¡Genio! Greg corre al baño y saca a Manny del water. Cuando está haciendo pis, Roderick lo asusta saliendo de la ducha y Greg lo mea. No es joda, lo mea. Mientras los muchachos miran las actividades extracurriculares, aparece Patty Farrell, quien la tiene agarrada con Greg porque Greg se burlaba de ella cuando eran chicos. Posta, Greg es el más mala gente de la película. Aparece Angie y le dice a Greg que debería unirse al diario, que es la voz del pueblo que se burla del pueblo porque son todos bananas. Greg le dice que no, porque va a aparecer seguido en el diario. You're the people. Got it. Greg y Rowley se terminan anotando a lucha, pero claramente es distinto a la lucha libre que ellos miran por la tele. El Ryan Gosling gordo divide a los pibes en categorías y Greg queda en la de peso más liviano junto a Fregley. Fregley claramente lo doma a Greg y le gana todos los encuentros. Greg se pone a comer abundante para intentar subir de peso. A Frank le gusta que Greg se está anotando en una actividad y le dijo que le puede regalar un equipo completo de pesas para que quede enorme. Greg se ilusiona, pero como tiene la cabeza consumida por TikTok, se la baja que demore 3 meses en quedar grande. No es nada 3 meses, amigo. En la película pasa un año entero. Igual me parece tierno que Frank siempre le apoya a Greg a pesar de que Greg es una decepción constante. Greg se pone peso en las piernas para subir de categoría y le toca pelear contra Patty porque sus padres amenazaron con demandar a la escuela si no la dejaban entrar. Cuestión que Patty también lo doma a Greg y Angie le saca una foto para el diario. Completamente meado. A Greg se le ocurre quedar en la categoría de mejor vestido, así que se pone camisa y corbata para caer a clase. El tema es que Rowley fue vestido igual para machear y esto hace que los dos parezcan testigos de Jehová. Greg se decepciona con Rowley, pero no lo quiere abandonar porque cree que Rowley no puede sobrevivir sin él. Obviamente vamos a descubrir que es al revés. Así que se le ocurre hacerle un glow up. Le separa la ropa que está de menos, lo hace usar la mochila con una sola tira y le pinta la bici rosada de color negro. Rowley llega con su nuevo look y la verdad que tiene mucho más flow que Greg. Los muchachos se preparan para Halloween. Greg se disfraza de pirata y Rowley se disfraza de caballero cuidacoches. Vemos que quieren pasar hasta el lado norte de la ciudad, que es donde hay gente con plata y por tanto es donde les van a dar más caramelos. Peñarol, inteligencia. Roderick llega con delineador en los ojos. My mom doesn't let me play with makeup anymore. Rowley es el personaje más gracioso de la película. Roderick les cuenta a Greg y a Rowley que no deben pasar por el bosque satánico, que hace muchos años unos niños fueron a pedir caramelos a la casa que había ahí, pero vivían adoradores del diablo que los cocinaron y se los comieron. Pero como se olvidaron de apagar el horno, todos se quemaron vivos, y se dice que los fantasmas de los adoradores todavía habitan el bosque. Más o menos lo que podría pasar en la casa de este señor. Frank ve a Roderick con delineador y se asusta porque pintarse es de trolo. Frank va a cuidar la casa por si alguien intenta vandalizarla. Nos muestran un flashback del Halloween pasado donde sin querer mojó una
doña y a su nieta. Los muchachos van levantando caramelos por el pueblo, pero pasan unos adolescentes que los mojan con manguera. Greg, que para quererse tanto a sí mismo la verdad que tiene el IQ de un maní, les grita que vio la matrícula y que va a llamar a la policía. Amigo, podía llamar a la policía sin decirles. Los adolescentes claramente salen a perseguir a los nenes y se logran esconder en la casa de la abuela de Greg, que no está porque tenía noche de bingo. Todo sale bien hasta que Rowley le dice a los bullies que no hay nadie en la casa. Yo no sé si de repente estos dos se pegaron en la cabeza o qué, pero se mandan una cagada atrás de otra. She thinks you're bad influence. She's right. Pobre Rowley, conseguiste otros amigos. Cuestión que los muchachos se equipan con un soplahojas y esta cosa que no sé bien para qué sirve y ahuyentan a los bullies. Pero a Greg se le descontrola el coso ese y le raya la camioneta a los bullies. Le dejaron toda la casa abierta a la abuela. Menos mal que es un pueblo relativamente seguro, porque si fuera acá, lo único que le quedaría a la abuela es la puerta. Se termina metiendo en el bosque y los bullies no se animan a entrar, así que se salvan. Greg y Rowley escuchan risas en el bosque y ven una sombra toda satánica y se van corriendo. Pero al final era Fregley disfrazado de unicornio. Por suerte logran llegar a la casa de Greg con los caramelos sanos y salvos. ¿Pero se acuerdan lo que dije antes? Frank va a cuidar la casa por si alguien intenta vandalizarla. Bueno, Frank empapa a los chicos pensando que eran adolescentes con ganas de vandalizarle la casa. En la escuela anuncian que hay puestos para la patrulla de seguridad, que no sé si esto existe en la vida real, pero básicamente hacen tareas tipo llevar a los niños chicos a sus casas y qué sé yo. Es como si fueran actividades de servicio. El tema es que se visten cortemilicos. A Greg le emociona esto porque siempre fue fan de tener un estado militarizado, así que se une a la patrulla junto a Rowley. Angie aparece para mear a Greg porque rechazó unirse al diario pero aceptó meterse a la patrulla de seguridad. Y Angie, creo que entre una cosa y otra hay dos extremos políticos claramente definidos. Greg y Rowley llevan a unos nenes a sus casas y pasan los bullies de la camioneta, entonces se camuflan con los nenes. Llegan las vacaciones de invierno y Rowley está todo chocho por sus regalos, pero Greg se queja de que el padre le regaló un juego de pesas. You know how many video games I could have gotten instead? ¿Sos un malagradecido? Greg hace que Rowley se suba a un triciclo para tirarle una pelota de fútbol americano. Yo no sé cuál es el propósito exacto de este juego, pegarle a Rowley o que Rowley esquive. Es muy peligroso. Cuestión que la pelota pega en la rueda del triciclo haciendo que Rowley salga volando y se quiebre el brazo. Cuando Greg mire Los Soprano y llega el momento en que Tony se da cuenta que sus acciones malas no tienen consecuencias, me parece que no va a haber vuelta atrás. A Rowley le sale algo positivo del golpe porque las minitas se le acercan para preguntarle qué le pasó. Greg, como es un envidioso y necesitaba atención, le dice a las minitas que él fue el que se lo quebró, pero obviamente las minitas le dicen que es un sorete. El yeso le vino tan bien a Rowley que consiguió sentarse en una mesa en la cafetería rodeado de sus compañeritas. ¡Genio! Greg se queja porque en teoría él fue el que le hizo eso a Rowley, por ende él debería llevarse parte del mérito. Qué tipo odioso, por favor. A Greg se le ocurre que si puede fingir una lesión, entonces capaz atrae atención de las minas. Entonces, en vez de quebrarse el brazo para ponerse un yeso, se lo envuelve con gasas y finge tener una infección. Pero claro, la gracia del yeso es que lo podés firmar. Para la gasa, Greg tiene una hoja de papel para que firmen. No es lo mismo, bro. Greg ve que Rowley se está haciendo un nuevo amigo y se pone celoso. Qué tipo tóxico. Gracias a Ravi, Greg se entera que el que hacía la tira cómica del diario escolar está enfermo y en vez de simpatizar con un compañero enfermo, Greg lo ve como una oportunidad para ser popular. Como a Greg no se le cae una idea, invita a Rowley para hacer un cómic juntos. Y acá Rowley crea la obra maestra del cómic Zooey Mama. Mama. La verdad que Rowley, para tener 11-12 años, tuvo una gran idea, porque puede hacer el chiste que quiera y siempre el remate va a ser Zooey Mama, haciendo que sea algo icónico. Es como en Condorito con el plop, y si Condorito lo viene explotando hace 70 años, ¿por qué Rowley no podría hacerlo? El tema es que Greg es una ortiva y como no se le ocurrió a él, no le gusta. Aparte su cómic es medio malardo. Entonces Greg se enoja y lo echa a Rowley, quien se lleva su idea consigo. Rowley le dice a Greg que no puede acompañarlo a llevar a los nenes a sus casas porque está lloviendo y no puede mojar el yeso. Lógico. Pero le presta a Greg su impermeable ya que este se lo olvidó. Mientras los está llevando, Greg ve una camioneta roja y pensando que son los bullies, esconde a todos los nenes en un pozo de construcción para esconderse. El tema es que no eran los bullies y una señora lo ve y piensa que es Rowley. Greg sale corriendo y abandona a los nenes ahí en el pozo. Supongo que el pozo representa la caída de Greg, porque no puede caer más bajo que esto. En la escuela anuncian que la nueva tira cómica del diario va a ser Zooey Mama de Rowley y todos se alegran, menos Greg. Obvio. Angie lo felicita a Rowley diciendo que leyó todas las propuestas incluida la de Greg. La felicidad le dura poco a Rowley porque lo agarra el jefe de la patrulla y le cuenta lo que supuestamente hizo con los nenes, expulsándolo de la patrulla. I'm kicked off. I don't even know what he's talking about. ¿Te das cuenta que Greg no tiene un gramo de simpatía por Rowley? Menos mal que es su mejor amigo, porque si fuera su enemigo, no sé, ya lo hubiese cagado a tiros. Greg habla con su mamá y sin ser específico le cuenta lo difícil de la situación en la que se encuentra. La madre le dice que tiene que confiar en su instinto para hacer lo correcto, porque nuestras decisiones definen quiénes somos. A Greg esta lección de vida le sirve para justificar su maldad y dejar que Rowley asuma la culpa. Rowley, que obviamente no sabe que Greg es el villano en su vida, lo pone en el cómic de Zooey Mama. Es más bueno, justicia por Rowley. Greg se da cuenta que Rowley es amable, entonces le confiesa que él fue el que asustó a los nenes. El tema es que se lo confiesa de la forma menos sensible y arrepentida del mundo. La actuación de Rowley acá es increíble. Agarra y le da un golpe de realidad a Greg y encima nos da un meme histórico. You know what, Greg? You're not a good friend. You only care about yourself. You broke my hand and you didn't even seem sorry. Don't call me.
Don't come by my house. We're done. Bravo, Rowley, self-respect más 20. Greg intenta hacer como si no pasara nada, pero claramente todavía no aprendió de sus acciones y Rowley no le da bola. Como si fuera poco, uno de los nenes le contó a sus padres lo que pasó realmente, entonces a Greg lo expulsan de la patrulla y a Rowley no solo lo meten de vuelta, sino que lo transforman en capitán. Hasta para ser facho te gana con amabilidad el Rowley. Greg se pone celoso de que Rowley se hizo un amigo nuevo con el cual se ve que la pasa mucho mejor, entonces para intentarlo poner celoso decide conseguirse un amigo nuevo. Y en vez de ir a buscar a Ravi, se le ocurre ir a la casa de Fregley. Greg se autoinvita para una pijamada y Fregley encuentra los caramelos de Greg y se los zampa a todos porque la madre no lo deja comer azúcar. Claramente esto le da un boost de hiperactividad, entonces se saca un moco y persigue a Greg con el moco por la casa hasta que Greg se encierra en el baño. Datazo: Zachary Gordon, el actor de Greg, es mejor amigo en la vida real con el actor de Fregley. Y otro datazo más que descubrí investigando: el actor de Rowley dio clases de actuación para personas con autismo. Ídolo, Master, máquina. Fin del datazo. Se hace de noche y Fregley le deja una nota a Greg disculpándose por perseguirlo con un moco y se lo deja en la hoja para que sepa que ya no va a ser perseguido. El tema es que Greg justo agarra la hoja del lugar donde Fregley puso el moco. ¡Qué asco, por Dios! El padre de Greg cae al rescate y Greg logra irse de lo de Fregley. A Greg se le ocurre audicionar para la obra de teatro de la escuela porque cree que si sale como más talentoso en el anuario, Rowley lo va a querer de vuelta. Todos cantan bastante mal en la audición, pero Greg demuestra tener tremenda voz. A la teacher se le ocurre ponerlo a hacer de Dorothy en El Mago de Oz. El tema es que la conchuda de Patty Farrell amenaza a la profesora porque su madre es presidenta de la Asociación de Padres y Maestros. Entonces el papel se lo dan a Patty. Si no existiera Greg, el personaje más forro sería sin duda ella. A Greg le ofrecen el papel de árbol, pero no le convence hasta que el pana de Ravi le dice que siendo árbol le puede tirar manzanas a Patty. Llega a la obra y a Ravi lo ponen a hacer de Toto, el perro de Dorothy. ¿Es porque es marrón? Greg entra en escena con los otros árboles y cantan, pero Roderick empieza a filmar la obra. Entonces Greg deja de cantar. Los otros árboles dejan de cantar también y Patty amenaza a Greg para que cante porque si no lo va a reventar a piñazos. Otra vez. Entonces arranca una guerra de tirarse manzanas de plástico, cagando la obra y el telón cierra con Patty tacleando a Greg. Cine. La madre de Greg está enojada con él por haber cagado todo, pero Frank, demostrando que es un padre increíble, le dice que Patty se lo merecía. No te aprecian lo suficiente, Frank. Roderick le da a Susan la invitación para un baile de hijos y madres que organiza la escuela. Greg se requema, entonces agarra la revista de Roderick y le pone un chocolate en la mochila diciéndole a Manny que no se lo puede comer. Entonces Manny, obviamente, se come el chocolate y Susan lo encuentra con la revista. Susan cae al ensayo de Roderick y lo confronta por la revista, entonces lo castiga por 4 semanas y le saca las llaves de la camioneta. Greg se pone full contento y le dan ganas de avisarle a Rowley, pero obviamente sigue peleado con él, entonces no puede hacerlo. Greg y su mamá caen al baile de hijos y madres, y Susan se da cuenta de que Greg está triste por Rowley, entonces lo anima a hablar con él para arreglar las cosas. El tema es que cuando quiere hacerlo, el sorete del nuevo amigo de Rowley los toxiquea todo. Igual esta secuencia nos da un momentazo que es Rowley y su mamá bailando Intergalactic de los Beastie Boys. Mirá que Greg se burla mucho de Rowley, pero alto gusto musical, amigo. En el patio de la escuela, Rowley le pide a Greg un juego que se dejó en su casa y que quiere que le devuelva. Greg no se lo quiere devolver y arrancan a discutir. Entonces Patty le da manija a Rowley para que peleen. Greg y Rowley intentan pelear, pero no tienen idea de cómo hacerlo, y los bullies de la camioneta terminan cayendo y encontrando a los pibes. Todos salen corriendo dejando solos a Greg y a Rowley. Los bullies ven el queso podrido en el suelo y obligan a Rowley a bajarse los pantalones. ¿Eh? Nada, mentira. ¿Verdad que te engañé? Obligan a Rowley a comer un pedazo del queso. Qué asco, amigo. Cuando le toca a Greg, justo llega el Ryan Gosling gordo a salvar el día y los bullies se escapan. El resto de los chicos vuelven al patio y ven el queso mordido y a Rowley con cara de asco. Pero antes de que Patty pueda acusar a Rowley de haber comido el queso, Greg dice que él lo comió, tomando la bala por Rowley. Greg da un discurso sobre lo pelotudos que son todos por preocuparse por el estatus social cuando nada de eso importa. Obviamente todos tienen el cerebro del tamaño de una arveja, entonces salen corriendo porque Greg tiene la maldición del queso. Pero Rowley se vuelve a amigar con él y Angie reconoce que lo que hizo Greg tuvo valor. Y yo no sé si lo que hizo redime todas las acciones de mierda que tuvo en la peli, pero por lo menos es un comienzo. Así que Greg y Rowley se van abrazados. Termina el año escolar y Patty reparte los anuarios. Le dice a Angie que no sale mucho en el anuario y que se tendría que esforzar más. Pero Angie le dice que nada de eso va a importar más adelante cuando sean adultos. Patty se pasa esa reflexión por el orto y le da el anuario a Greg sin tocarlo porque tiene la maldición. Pero abraza a Rowley, o sea que técnicamente ahora ella tiene la maldición. La película cierra con Greg hablando de que al final el primer año de middle school no estuvo tan mal y que consiguió salir como favorito de la clase en la categoría de mejores amigos junto con Rowley. Rowley entra y tira su catchphrase. Dilo tuyo, Bart. Zooey mama. Y así termina esta peli. Es una película bastante corta con un montón de situaciones distintas sobre el año de Greg y no es para nada ambiciosa, sino que se centra en explorar la amistad entre Greg y Rowley, lo que la hace una buena película. Aparte, creo que lo que mejor hacen estas pelis en comparación a los libros es el contraste entre Greg describiéndose como un capo en su diario para después ver que en realidad es un pelotudito que tiene mucho que aprender. Y ahora somos grandes, pero cuando éramos chicos probablemente tuvimos alguna actitud de Greg que luego mejoramos, o no, pero lo que voy es que a pesar de todas las cagadas que se manda Greg, la película, lejos de juzgarlo, te sigue dando la oportunidad para mejorar, porque todavía es chico. Obvio
Obvio que si fuera un adulto y se mandara todas esas forradas lo hubiesen cagado a trompadas a esta altura. ¿Es la más floja de las tres? Lo descubriremos cuando haga los videos de las otras dos películas. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Díganme de qué otra película les gustaría que haya video y no se olviden de darle like y suscribirse, por favor. Así el canal sigue creciendo. Gracias por ver, nos vemos en la próxima película.